Y ustedes ven ahí el total de lo que han recibido, de lo que han recibido los colaboradores a los que les pagan. Obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos. La UIF no ve este tipo de asuntos, de denuncias sobre malos manejos en el anterior gobierno de Morelos. Nosotros no tenemos conocimiento. Podemos tomar en consideración denuncias en redes abiertas, sí, cuando se trata de cuestiones ligadas o denuncias de corrupción o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tienen la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Pablo Gómez lo fueron, ya no está en la neurálgica, en la poderosísima Unidad de Inteligencia Financiera. Quizá, más bien sin el quizá, nunca debió pasar por ahí. No solamente porque no tiene cartas credenciales, sino porque lo suyo es estar en otros lados, la grilla, es la rebatinga política, lo suyo es los prejuicios y la revancha, la vendetta contra otros. Y a eso se dedicó desde la UIF, a perseguir, a ir tras los adversarios políticos, los empresarios, los activistas, los periodistas. Sergio Sarmiento. Manuel, siempre estás? Es un gusto. Qué gusto. Sí. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Sergio, Alicia, un placer. Muy buenas noches. Se fue, estuvo ahí un buen rato, Sergio, pero se fue ya. Bueno, a ver, yo creo que es una buena noticia que se haya ido. La verdad es que es sorprendente la forma en que abiertamente utilizó la UIF, Pablo Gómez, la Unidad de Inteligencia Financiera, para persecuciones políticas. Él decía que no hacía persecuciones políticas, pero lo hizo abiertamente y presentó cifras de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Claudio X González, de Carlos Loret de Mola. O sea, estaba presentando información privada, información que no tenía además porque divulgarse estaba violando la ley. Lo hizo abiertamente. Curiosamente, Santiago Nieto, que fue su predecesor y que fue finalmente destituido del cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy habla en su artículo hoy Jorge Fernández Menéndez de este tema, pues fue por su boda y por el escándalo que causó su boda, pues que en realidad no le correspondía a él, fue porque un director, un dueño de un periódico llegó con $35,000 en efectivo, pero pues él no tenía nada que ver con eso y además llevaba en su avión privado a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, pero López Obrador usó eso de pretexto para meter a alguien que claramente era alguien que utilizaba la UIF para hacer persecuciones políticas. Santiago Nieto fue bastante profesional y bueno, es cierto que hubo una serie de investigaciones por parte de la UIF en los tiempos de Santiago Nieto que eran políticas. Por ejemplo, se acordarán de las protestas que hubo por el uso del agua allá en el norte del país, en Chihuahua, y que hicieron la UIF, la UIF hizo unas investigaciones sobre las propiedades y las cuentas de quienes encabezaban eso, pero las propias personas de la UIF te decían, es que recibimos instrucciones de la Presidencia de la República para hacer esas investigaciones, pero Santiago Nieto en sí era bastante profesional, pero en el caso de Pablo Gómez no hay duda de que utilizó la UIF para propósitos políticos, para propósitos personales, y me parece que eso es muy cuestionable. Ahora, pues me da terror, sin embargo, que alguien como Pablo Gómez haya sido nombrado ahora presidente de esta comisión presidencial para la reforma electoral. Que se la sacaron de la manga, ¿no? Pues mira, este cargo yo no creo que se la hayan... Yo no creo, bueno, lo están creando, de hecho salió hoy la convocatoria, bueno, salió hoy el decreto que crea esto. No, yo creo que esto es parte de una propuesta adicional de la presidenta Claudia Sheinbaum, que quiere acabar en realidad con
pues con la democracia en México. Cuando vemos quiénes son los miembros de esta comisión, pues fundamentalmente son, el titular es Pablo Gómez, que es como poner a Manuel, hubiera sido como poner a Manuel Bartlett a hacer la reforma electoral de 1991, después del fraude electoral del 88. Pero además están Rosa Isela Rodríguez, a quien respeto y aprecio en lo personal, pero pues no es la persona adecuada, es alguien que tiene una militancia partidista. Está Arturo Saldívar, está Jesús Ramírez. Sí, Jesús Ramírez, está Pepe Merino, Ernestina Godoy. Está Ernestina Godoy, pues esos son los que van a tener voz y voto y van a poder invitar a los ciudadanos o a las organizaciones de especialistas que las hay en materia electoral, pues para que opinen, pero no van a poder votar. Ellos van a decidir cómo va a quedar el sistema electoral. Yo pago por ver a Pablo Gómez defender la extinción de los plurinominales, él que ha sido más de una vez legislador plurinominal. Fue plurinominal en 79, 97, en 2003, en la Asamblea del Distrito Federal en 91. Y ahora va a defender perdió la desaparezcan. la elección del 2021 contra Gabriel Cuadri. La única vez que fue electo por voto popular fue en 2006 como senador. Bueno, pero bueno, ahí la verdad no se fue Pablo Gómez, lo fueron además, lo porque corrieron. fue parte también de las presiones, vamos a llamar así, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo principal que tiene que hacer la UIF, entre muchas cosas, que tiene, es una institución muy poderosa, Alicia lo sabe mejor que nosotros, es atender el lavado de dinero. Y Pablo Gómez desatendió completamente el lavado de dinero de las organizaciones criminales para dedicarse a las investigaciones políticas. No hay una sola investigación importante de lavado de dinero, del crimen organizado durante todo el periodo de Pablo Gómez. No Cero. hay una detención. Y las sanciones importante. sí llegaron del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra 2 bancos y una casa de bolsa. Que les habían advertido ya, según las informaciones, desde febrero, que estaban esas investigaciones y no se hizo absolutamente nada. Entonces, no es casualidad, creo yo, que haya salido Pablo Gómez, que no se quería ir de la UIF. Santiago Nieto, como decía Sergio, pudo haber cometido errores y demás, pero por lo menos sí hizo trabajo de lavado de dinero contra organizaciones criminales. Hay un famoso operativo que se hizo conjunto con Estados Unidos, que provocó la detención de más de 100 personas en Estados Unidos, que se hizo en forma conjunta con México y Estados Unidos. Bueno, eso era imposible, porque además las autoridades de Estados Unidos no le tenían la más mínima confianza a Pablo Gómez, como para darle un solo dato. Entonces, eso es terrible. Creo que no estaba de ninguna forma, jamás estuvo capacitado para estar al frente de la UIF. Lo puso el presidente López Obrador ahí para que hiciera lo que hizo, para las persecuciones políticas, que para eso es bueno, no deja de ser un hombre que venía del aparato más duro del Partido Comunista en su época, después tuvo muchos cambios, pero Pablo Gómez lo que tiene es que es terriblemente acomodaticio también. Sirvió en el Partido Comunista, sirvió, sí, en todos lados. Aplaudió cuando el Pacto por México. Sí, a ver, no solamente aplaudió, era del Consejo Rector. Él lo firmó. Él lo firmó, ¿no? Del Pacto por México. Entonces fue el que en el año, mira, Pablo Gómez y Demetrio Sodi fueron los dos que denunciaron dentro del PRD que Andrés Manuel López Obrador no cumplía con los requisitos para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Incluso lo censuraron en la jornada por haber dicho eso. Claro, entonces... No le publicaron un artículo en que lo señalaba en la jornada. Entonces, es un hombre que va a cambiar y va a ser en la reforma electoral, no nos engañemos, lo que le digan que tiene que hacer. Ya había presentado con Horacio Duarte un proyecto, con el presidente, en una mañanera lo presentaron y es lo mismo que van a hacer ahora. Y es lo mismo que van a hacer ahora y, como decía Sergio, va a ser la última puñalada al sistema electoral. Ahora, sí es un golpe para, digamos, el ala más dura dentro de la 4T. En esta rebatinga interna que hay en Morena, sí pierden un espacio importante. Y lo gana Omar García Harfuch con uno de sus cercanos, con Omar Reyes. De sus muy cercanos. Muy cercanos. Alicia, ¿cómo es? Porque por la UIF, digamos, se aprecian o se tendrían que observar las venas del sistema financiero. Mira, yo creo que nunca ha sido totalmente eficiente la UIF. Se crea en 2006 y de entonces a la fecha, salvo 2 ocasiones,
hubo detenciones por lavado de dinero, pero nadie que hubiera sido representativo ni que hubiera minado las fuerzas de financiamiento de cárteles, y no solamente de cárteles, de crimen en general. Creo que este es uno de los problemas más serios porque siempre se ha buscado criminalizar la investigación técnica y el desconocimiento de cómo opera el sistema financiero para quienes llegan a la UIF. Pues no me digas que Bas tenía mucho conocimiento del sistema financiero, pero Pablo Gómez fue el escándalo. Yo recuerdo alguna vez, al principio de su llegada, que me decía, bueno, ¿y cómo se pasan los datos? ¿Cómo se envían los datos de la unidad de inteligencia a los bancos o a la comisión bancaria? ¿Él te preguntaba? Sí, platicamos, ¿no? Y no sabía eso. Y dijo él, y aquella ocasión me responde y me dice, le digo, oye, pues es muy fácil, se mandan por internet, ¿no? Yo creo, porque también es digital, el envío además encriptado. Y dice, o sea, por una computadora y no se lo pueden robar. Y le digo, pues no, te lo puedes robar tú. Dice, bueno, de eso vamos a hacer muchas cosas. Ajá. Pero al final de cuentas, si alguien te dice eso, fíjate, se reciben 13.5 millones de reportes de operaciones sospechosas superiores a entre 6,000 y 10,000 pesos, y de esos aproximadamente como 2,5 millones tendrían que ser identificados de mejor forma. Estamos reprobados en la parte de la UIF, en el GAFI, específicamente de la UIF, porque dice que aunque México tiene la ley y el organismo, no tiene los recursos profesionales, personales ni técnicos para analizar la información que le provee el sistema financiero para determinar tendencias y flujos de los pagos y los cobros que realizan en el crimen organizado. ¿Y coincides en esta desconfianza de Estados Unidos hacia la UIF? Hacia la UIF de hecho, viene en el reporte de febrero que ustedes están mencionando, tiene 17 páginas, y ahí esta directora del FinCEN, que es extraordinaria, Andrea Gorky, ella se dedicó durante 7 años en el OFAC con los procuradores a identificar esos flujos. Por eso llega al FinCEN y llega desde Biden, no es una casualidad, y la ratifican. Y por eso modificaron la ley para poder intervenir de la forma que hicieron desde fuera, sin injerencias antisoberanas. Entonces no hay confianza, y en parte se debería la salida de Pablo Gómez a esa desconfianza, a esas varias conversaciones que llevan ya Claudia Sheinbaum y Donald Trump. A ver, sí me queda claro que para Pablo Gómez es un castigo que lo quiten de la UIF y lo pongan en una comisión en la que depende directamente de la presidencia, en que no tiene, digamos, libertad de desempeño, porque eso es lo que tenía dentro de la UIF. Los problemas de la UIF son claros, son evidentes, los conoce Alicia mejor que nadie. Claramente Pablo Gómez no sabía, hay una anécdota, no sé si es cierto, pero que llegó a la Wiki y le pidió a su asistente, bueno, cómo se enciende la computadora, y que después trató de habilitar su correo personal dentro del sistema de la UIF, que por supuesto no se podía habilitar por razones de seguridad, no puedes tener un correo personal ahí, pero que él no lo entendía. En fin, no hay ninguna duda de que su labor fue perseguir a los opositores. Me preocupa mucho más el daño que va a hacer, porque creo que la presidenta escogió a alguien realmente muy peligroso para hacerse cargo de una de las reformas que pueden definir el sexenio, como es la reforma electoral. Porque está lleno de prejuicios. Pues es que está... Una ideología trasnochada. Lo curioso del caso es que finalmente él le debe su carrera política a la apertura claro, que realizó Jesús Reyes Heroles en 1977. Absoluto. Fue diputado la primera vez en 1979 por la coalición de izquierda que incluía al Partido Comunista. Él venía del Partido Comunista. Pero pues ha sido todas estas veces diputado plurinominal. Ahora nos dice que van a eliminar los plurinominales, es lo que nos dijo la presidenta, que va a haber una encuesta para ver si la gente quiere que se queden los perversos diputados plurinominales.
la verdad es que los plurinominales fueron los que permitieron la apertura política de nuestro país. Oye, y Pablo plurinominales son los coordinadores de Morena en el Senado y Cámara de Diputados. Ver, siempre siempre los plurinominales son los que están realmente mejor preparados, porque los escogen para que tengan cierto conocimiento. Pero no, esto tampoco te garantiza nada. Recordemos que en enero del 2006 Pablo Gómez y el PRD aprobaron las reformas a la ley de telecomunicaciones, la llamada Ley Televisa. Se aprobó y después ofreció disculpas Pablo Gómez, y su explicación fue de que no pueden esperar que los diputados leamos todas las iniciativas que aprobamos, ¿no? ¿Te acordarás esto en enero del 2006? No, ya nos quedó clarísimo eso, además. No, y tienes además, mira, yo insistiría un poco en lo de la UIF, porque es muy delicado. Sí, nunca funcionó perfectamente, porque quienes hemos estado alguna vez en la UIF y conocemos cómo funciona, es una estructura muy pequeña, donde tiene sí funcionarios especializados que llevan muchos años ahí, pero muy pequeño, la estructura es muy pequeña, no se asemeja para nada a la del FinCEN de los Estados Unidos, ni remotamente. Y es una estructura en la que habría que apostarle. La estrategia de seguridad de este sexenio con Omar García Harfuch tenía en la UIF, y tiene en la UIF uno de sus capítulos fundamentales, porque, como diría Dashiell Hammett, hay que seguir la pista al dinero, ¿no? Si quieres saber cómo funciona la organización criminal y cómo la afectas. Y eso no se hizo. Eso es lo que no se hizo. Y me parece que es gravísimo, o es otra de las gravísimas herencias que dejó el sexenio anterior y que se prolongaron durante casi un año en esta administración, cuando había anuncio de principio del gobierno de que ahí iba a haber cambios. Ahora sí gana margen la presidenta. Y gana margen Omar García Harfuch. Y esa estrategia. Gana margen la estrategia de seguridad, la gana en un ámbito, la pierde en el otro ámbito. En todo este sexenio hemos avanzado en los temas de seguridad y hemos retrocedido en los temas institucionales democráticos. Este jalón interno en la 4T, en donde unos piden, otros también presionan y se están dando cada vez más visiblemente con la cubeta. Esos jaloneos internos son inevitables. Pues, finalmente, recordemos que Morena tiene todo el poder. Se agandallaron el 75% de los escaños en la Cámara de Diputados con el 54% Pero de los votos. son muchos morenas. Por eso, pues ahora estamos viendo los pleitos entre los distintos grupos de Morena. Y no cabe duda, por ejemplo, que Omar García Harfuch representa un punto de vista de combate al crimen muy distinto del que tenía Andrés Manuel López Obrador con su política de abrazos. Se parecen cada vez más al PRD. Pues se parecen a alguien que lo único que hace es prohijar el crimen, no necesariamente combatirlo. Bueno, finalmente ahorita hay una decisión importante, empujada o no, de arrasar con los cárteles. Y la información que hoy te provee particularmente el FinCEN es importante. Dice Jorge que quien llega es un gran policía. No sé si cumple con lo que establece la ley. Un gran funcionario de inteligencia. Pues sí, un gran funcionario de inteligencia. Finalmente él dice la ley específica para la UIF que quien llegue a ser titular de la misma, que es un funcionario mayor de Hacienda, no solamente debe tener un título profesional, sino 5 años de experiencia en la supervisión y entendimiento del sistema financiero. Eso claramente no lo tiene. Entonces, ¿no? sí se está Y la segunda, que es también muy relevante. Perdón, tampoco lo tenía Pablo Gómez, ni lo tenía Santiago Nieto. Ni lo tenía Vas, ¿no? Y la segunda, que también es muy relevante, es que al menos tenga 2 años en un cargo superior dentro de la estructura superior de Hacienda para conocer los flujos de entrada y salida del sistema. ¿Por qué se crea la UIF en 2006? Ya tenemos todo el escándalo del narcotráfico. Es que cuando México entra al GAFI, al Grupo de Acción Financiera Internacional, en ese momento te comprometiste a tener un órgano específico de inteligencia financiera para combatir al terrorismo. Pues vamos a ver si ahora sí. Que era parte de los acuerdos de Si ahora sí funciona y si ahora sí se utiliza para lo que debe utilizarse y no para andar en las revanchas. Pues por lo menos no andar en la persecución política. Gracias, Sergio, Alicia, Jorge. Gracias. Pásala bien hasta mañana.